Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes y misterios. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial y que es tu copyright N listos para sumergirnos en un nuevo drama jugoso. Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrar más menos un enigma que ha estado rondando en mi cabeza, y estoy segura que en la de muchos de ustedes, durante un buen tiempo. Vamos a hablar de esa supuesta, secreta, y muy intrigante reunión superíndice 3N entre Can-Yaman y Demet Özdemir. Los mismos Can y Demet que nos robaron el corazo superíndice 3N en Erkenci Kwai, y que después copyright ese, bueno, digamos que las cosas no terminaron precisamente en armonía. Una separación superíndice 3N envuelta en un aura de misterio. Rumores de fuertes discusiones y un distanciamiento que dejó superíndice 3 a los fans con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N hecha trizas. Pero antes de que nos perdamos en especulaciones y teorías conspirativas dignas de una película de espoas, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, consideren seriamente suscribirse. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de salseo, análisis y opiniones sobre el mundo del espectáculo turco y Mood S.A.U. No sé lo que n perder, ¿verdad? Ademún S. Suscribiu copyright se ayudan a que este canal crezca y a que podamos seguir investigando estos misterios para ustedes. Imaginen todo el cafú copyright que necesitamos para mantenernos despiertos hasta altas horas de la noche, rastreando pistas y descifrando mensajes encriptados. Por ustedes lo hacemos todo. Ahora volvamos al meollo del asunto. ¿Una reunión superíndice 3N secreta entre Can y Demet? Copyright oculto busca Can. La sola idea ya despierta la curiosidad, ¿no creen? Después copyright S de una separación superíndice 3N que, según los rumores, fue bastante tensa, ¿por copyright se reunirían en secreto? Copyright necesidad habrá de mantenerlo en secreto si no hubiera algo que ocultar. ¿Acaso temen la reacción superíndice 3N del público, de sus representantes o incluso de sus allegados? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer hoy, y vamos a explorarlas a fondo, como si estuviu copyright ramos descentrau más menos ando un ovillo de lana en marau más menos ado. Para empezar, hay que dejar claro que la existencia de esta reunión superíndice 3N no es confirmada al 100%. La información superíndice 3N que tenemos proviene de fuentes diversas, algunas más confiables que otras. Hay quien dice haber visto a ambos entrar en el mismo restaurante con diferencia de tiempo, otros aseguran que un amigo de un amigo escuchó superíndice 3 una conversación superíndice 3N sospechosa, y otros simplemente se basan en corazonadas y en la esperanza de que su pareja favorita vuelva a unirse. Ya saben superíndice 3 mo funciona esto. El mundo del cotilleo es un laberinto de verdades a medias, rumores infundados y exageraciones desmedidas. Pero precisamente eso es lo que lo hace tan divertido, ¿no creen? Pero donde hay humo hay fuego, dicen. Y la verdad es que si analizamos un poco la situación superíndice 3N, no es tan descabellado pensar que podría haber habido una reunión superíndice 3N. Can-Yaman en los últimos tiempos ha estado intentando reconstruir su imagen pública, sobre todo después copyright S de algunas declaraciones y actitudes que no fueron muy bien recibidas por el público. Recordemos aquellas entrevistas polu copyright micas, aquellos comentarios desafortunados en redes sociales. Sin duda su equipo de relaciones públicas ha tenido mucho trabajo que hacer. Y Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices muy queridas y respetadas de Turquía. Su profesionalismo, su talento y su carisma la han convertido en un icono, una figura a la que muchos admiran y respetan. Entonces, copyright podrá buscar Can con esta supuesta reunión superíndice 3N? AQ es donde empezamos a teorizar y a dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N. La primera y muy obvia teoría es que Can busca una reconciliación superíndice 3N, no necesariamente romántica, sino muy bien profesional. Erkenci Kwai fue un fenu superíndice 3 meno mundial, un verdadero bombazo que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamu copyright rica. Y la química entre Can y Demet fue sin duda uno de los pilares de SU con diéresis copyright cito. Era palpable electrizante la clase de conexión superíndice 3N que no se puede fingir. Tal vez Can se ha dado cuenta de que su carrera podrá beneficiarse enormemente de una segunda colaboración superíndice 3N con Demet. Quizás es tu copyright pensando en un nuevo proyecto, una película, una serie,
algo que reviva esa magia que los unió superíndice 3. Imaginen la expectación superíndice 3n que generará un anuncio de este tipo. Será una locura. Pero, ¿y Demet? Por Q copyright accederá a reunirse con U con diéresis copyright L despu copyright S de todo lo que pasó superíndice 3? Bueno, Demet es una profesional consumada. Es inteligente, ambiciosa y sabe lo que le conviene a su carrera. Es una mujer fuerte, independiente y decidida, que no se deja influenciar por rumores ni por presiones externas. Si Khan le propusiera un proyecto interesante con un buen guión y una buena dirección superíndice 3n, es posible que lo considerara, incluso si eso implicara dejar a True ese viejos rencores. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces hay que tomar decisiones difíciles en aras del progreso profesional. Otra teoría un poco común es descabellada, pero no por ello menos interesante, es que la reunión superíndice 3n no tiene nada que ver con trabajo, sino con algo personal. Quizás hay algo que Khan necesita decirle a Demet, algo que quedó superíndice 3 pendiente en el pasado, algo que necesita aclarar para poder seguir adelante. Tal vez se siente culpable por algo que hizo o dijo, o tal vez simplemente quiere pedirle perdón superíndice 3n. No olvidemos que al fin y al cabo son seres humanos, y todos cometemos errores. Y a veces el orgullo y el rencor nos impiden dar el primer paso hacia la reconciliación superíndice 3n. Quizás Khan se ha dado cuenta de que necesita cerrar ese capítulo de su vida para poder avanzar. Pero volviendo al tema del algo oculto, Q copyright podrá ser ese secreto que hace que la reunión superíndice 3n deba ser a escondidas. ¿Podrá ser que Khan y Demet no quieran que los medios de comunicación superíndice 3n sepan que se están reuniendo, para evitar especulaciones y presiones innecesarias? Imaginen el revuelo que se armará si se filtrara una foto de ambos juntos. Todos empezarán a hablar de reconciliación superíndice 3n, de nueva serie, de boda secreta. Será un caos medio urtico. Los paparazzis estarán acampados a las puertas de sus casas, los programas de televisión superíndice 3n no hablarán de otra cosa, y las redes sociales se inundarán de memes y comentarios de todo tipo. Sin duda será una pesadilla para ambos. Otra posibilidad es que haya terceros implicados que no quieren que esta reunión superíndice 3n se produzca. Quizás las parejas actuales de Khan y Demet, si es que los tienen, recordemos que su vida privada siempre ha sido objeto de rumores y especulaciones, no están muy contentas con la idea de que se vean a solas. O tal vez hay productores o directores que tienen interu copyright en mantenerlos separados, ya sea por motivos personales o profesionales. En el mundo del espectáculo, ya sabemos que los intereses econu superíndice 3 micos y los egos pueden llegar a ser muy poderosos. Hay quienes no dudarán en sabotear una reunión superíndice 3n o incluso en difundir rumores falsos con tal de salirse con la suya. Y no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una gran cortina de humo, una estrategia de marketing perfectamente orquestada para generar expectación superíndice 3n y preparar el terreno para un futuro proyecto conjunto. No será la primera vez que una pareja de actores simula una pelea para luego anunciar su reconciliación superíndice 3n y, de paso, promocionar una película o una serie. En Hollywood esto expande cada día una táctica recurrente para mantener a los fans enganchados y a los medios de comunicación superíndice 3n interesados. ¿Podrá ser este el caso? Todo es posible. Pero independientemente de sea la verdad de True S de esta supuesta reunión superíndice 3n secreta, lo cierto es que ha logrado captar nuestra atención superíndice 3n y mantenernos en vilo. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es un logro. Khan Yaman y Demet Özdemir, lo quieran o no, siguen siendo dos de las figuras mundiales relevantes de la televisión superíndice 3n turca, y cualquier movimiento que hagan, por pequeño más menos o que sea, siempre será objeto de análisis y especulaciones. Su fama y su talento los han convertido en el centro de atención superíndice 3n, en dos figuras que despiertan pasiones y generan un sinfín de comentarios. En resumen, la reunión superíndice 3n secreta entre Khan y Demet es un misterio que aún no hemos podido resolver. Hemos explorado diferentes teorías, desde la reconciliación superíndice 3n profesional hasta la simple necesidad de aclarar asuntos pendientes. Hemos analizado los posibles motivos que podrían haber llevado a esta reunión superíndice 3n a ser secreta, y hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing.
El secreto que oculto Buscacan sigue siendo una INQ superíndice 3 NITA, pero lo que sabemos es que esta situación superíndice 3N ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el poder que tienen estos dos actores para captar la atención superíndice 3N del público. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable, el legado de Erkenci Kwai sigue vivo. La serie conquistó superíndice 3 el corazu superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo, y la química entre Kan y Demet sigue siendo recordada con cariño más menos o y nostalgia. Tal vez en el fondo todos deseamos que estos dos talentosos actores vuelvan a unirse, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido teorizando conmigo. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una reunión superíndice 3N secreta? ¿Qué copyright creen que Buscacan? ¿Serían felices si volvieran a trabajar juntos? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. No sean tímidos y compartan sus ideas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles los chismes de ese jugosos y los análisis ese profundos del mundo del espectáculo. Si es gusto superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que sean los primeros en enterarse de las últimas novedades. Y recuerden, siempre encontraru en las últimas noticias, los chismes de ese jugosos y los análisis ese profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y no se pierdan ningún detalle. Porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué copyright sorpresa nos espera a la vuelta de la esquina. Hasta la superíndice 3 Sima.